El diácono Joan Arias Jiménez, que ha sido bendecido con un nuevo vástago. Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le bendiga. Bueno, como dicen por ahí, conocen la gloria, pero no la historia. Tenían que decir el vástago que hoy no ha dormido, o que no ha dormido en esta semana. ¿Verdad, varón? Vamos a predicar. Vamos a tener varias citas bíblicas. Primero damos gracias al Señor siempre porque consideramos que es un privilegio poder estar en este lugar, pero también lo vemos como una gran responsabilidad. Siempre que se nos da esta oportunidad, créanme que me estremezco un poco realmente, porque veo que entiendo que esto representa una cercanía a Dios muy importante, y uno estar en este lugar siendo instrumento del Señor, a veces en lo personal me veo como muy pequeño. Vamos a ponernos sobre los pies, vamos a buscar ahora. Hoy vamos a hablar bajo el tema pactos. Dios es un Dios de pacto, dice la Biblia. Y vamos a tener lectura. La primera lectura es una muy conocida. Estamos hoy en Santa Cena. Está en Corintios. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, partiendo el verso 23. Muy conocida. Vamos a buscarla. Puede alabar a Dios. Amén. Cuando la tengan pueden decir amén. Tenemos otra cita que la pueden buscar y marcar. Está en Éxodo 24, partiendo del verso 3 al 8. La primera es Primera de Corintios 11, 23, y la segunda Éxodo 24, del 3 al 8. La pueden buscar también. Gloria, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Subraya esa parte ahí. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a Éxodo. Gloria a Jesús. Éxodo 24, partiendo del verso 3. Seguimos leyendo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas estas palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. Repita conmigo: y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pueden sentarse. Padre, te damos gracias
Hemos leído tu palabra. Vamos a hablar tu palabra. Gracias, oh Dios, porque te ha placido que estemos en este lugar. Te pedimos, oh Dios, que sea tú quien te glorifique en este momento. Eres tú, oh Dios, quien conoce las necesidades de tu pueblo. Eres tú, oh Dios, que conoce la palabra que tu pueblo necesita. Permite que tu Espíritu Santo siga ministrando en este momento. Permite que tu palabra entre a nuestros corazones, que se enclave en nuestros corazones, que la asimilemos, oh Dios, y sobre todo que la vivamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la lectura de 1 Corintios, Jesús habla de la sangre del nuevo pacto. Y si habla de un nuevo pacto es porque hay un viejo pacto, ¿verdad? En Éxodo 24, cuando leemos esta historia de Moisés, si vamos hacia atrás en la palabra, ver capítulo 23, 22 hasta el 21, viendo de atrás de adelante hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que ese fue el momento en que Dios le dio al pueblo todas las leyes por las cuales la nación debía regirse. Si nos vamos al 20, nos vamos a dar cuenta que entonces es cuando Dios da los 10 mandamientos. Pero la connotación de este acuerdo, un pacto es como un acuerdo. Es decir, la definición de pacto es un acuerdo, es un contrato. Pero en el concepto pacto tiene un impacto más integral. Es decir, lo que tiene que ver con pacto trata sobre todas las esferas del tema. Cada vez que la Biblia habla de pacto, está hablando de cambiar todo lo conocido, de cambiar todo lo estructurado. Hasta ese momento, hasta cuando Moisés, Dios lo usa en ese momento para establecer ese pacto con el pueblo y con Dios, el pueblo había oído de Dios. Es decir, Dios lo había sacado, como sabemos, de Egipto, de tierra de servidumbre. Habían visto muchas cosas, pero no habían unas reglas claras de cómo Dios quería que ellos actuaran. Y es aquí donde Dios usa a Moisés, le dice las cosas que Dios quiere que se hagan, y pasa este suceso. Queremos hablar sobre varios puntos, porque queremos hablar sobre el pacto de la ley o la obra, como le dicen muchos, y el pacto de la gracia, que es sobre el cual estamos viviendo usted y yo en este día, en este tiempo. Entonces, queremos establecer algunas diferencias. Siempre hemos escuchado hablar, por ejemplo, en el caso de la Santa Cena, a mí de manera muy personal me ha llamado la atención cuando se lee, cuando se habla del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Pero ¿por qué sangre? Es decir, ¿qué quería decir Jesús con eso? Desde el momento en que Dios forma al hombre, que Adán peca, que Adán cae, el primer símbolo de sacrificio es la ropa con la cual Dios viste a Adán. La Biblia dice que después que Adán cayó, Dios le llama y Adán se esconde, símbolo de que le dio vergüenza. Y allí hay muchas citas bíblicas donde el mismo Cristo habla, dice: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, porque el que no recibe este reino como un niño no entrará en él. Es decir, el que no tiene un nivel de inocencia, de entender que no es nada, de entender que todo lo que puede hacer una persona después que conoce a Cristo es para él, por él y para él. En este instante de caída del primer hombre, Dios lo viste. ¿De qué lo viste? Dice la Biblia que Dios le hizo. No dice que sacrificó. Dice que Dios le hizo. Que Dios le hizo una vestidura de pieles de animales. Es decir, ya desde ahí Dios está dando una simbología. Dios pudo haberlo vestido de hoja, de ramas, de cuantas cosas existiesen.
Pero dentro del plan de Dios desde el principio, es decir, desde antes de Adán caer, Dios sabía que el hombre iba a caer. Y ya el plan de salvación, la misma Biblia dice que el plan de salvación está hecho desde antes de la constitución del mundo. Pero ¿qué es lo que nos ha enseñado a través de los tiempos el Señor? Es decir, todo lo que el hombre pasa en un por ciento muy alto, siempre yo uso el término por ciento, se lo busca el mismo hombre. Es decir, Dios le ha dado al hombre la capacidad de señorear, le ha dado la capacidad de administrar, le ha dado la capacidad de subyugar, de multiplicarse, de sembrar, de cosechar, de derribar, de construir. Todo eso se lo ha dado Dios al hombre. Y dentro de ese dominio está la voluntad permisiva de Dios. Es decir, muchas cosas de las que pasan en la vida de cada uno de nosotros pasan porque en concepto general, decimos siempre Dios lo permitió. Pero está demostrado por la palabra que muchas cosas el hombre se las buscó. Es decir, desde la concepción del hombre, y hay algo que yo digo, que lo he hecho mío, una expresión, en esta tierra nunca vamos a ser plenamente felices. Podemos hablar de que el que conoce a Cristo encuentra algo que llena su vida, que llena ese espacio, que llena ese hueco con el cual Dios conformó al hombre. Yo digo que es por usar un término que se entienda, que es un hueco donde solo Dios cabe. Todo lo que usted meta ahí va a quedar chiquito o grande, corto o largo. El único que lo llena del tamaño que manda el molde es Dios. Amén. Entonces, en el momento que Adán cae, todos empezamos a vivir a través de descendencia en un mundo por el cual no hemos sido creados. Es decir, usted y yo no fuimos creados para vivir en este mundo contaminado, para vivir en un mundo de pecado, para vivir en un mundo caído. Y de ahí parte el concepto que yo digo, que siempre hay una inconformidad en el ser humano. Siempre estamos buscando algo, siempre queremos cambiar algo, siempre queremos hacer algo. Nunca hay como un nivel que tú digas, hoy estoy pleno en el Señor. Porque realmente mientras habitemos bajo este sol y bajo este mundo caído para el cual nosotros no fuimos creados, siempre va a haber un sentido de inconformidad. Porque esa inconformidad va a llegar a su nivel cuando estemos delante de la presencia de Dios. Siempre habrá algo que nos va a complicar la existencia. Amén. Entonces, entre los dos pactos, después de la caída de Adán, Dios hace pacto en innumerables ocasiones. Dios hace pacto con Adán, Dios hace pacto con Noé, Dios hace pacto con Abraham, Dios hace pacto con David. Y últimamente, el último pacto lo hace con su iglesia, lo hace con nosotros, lo hace contigo y lo hace conmigo. Y es importante que analicemos esto que vamos a hablar hoy. Porque yo digo que dentro de la iglesia que tenemos hoy hay como una lucha de gobiernos. Nos queremos regir en algunos aspectos conforme a la ley, en otros aspectos conforme a los profetas y en otras instancias conforme a la gracia. Mas sin embargo, si profundizamos en la palabra, nos vamos a dar cuenta que el tiempo de los profetas, el tiempo de la ley, era un preludio anunciando la gracia, anunciando a Jesucristo. Y nos vamos a encontrar con un sinnúmero de confusiones dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, la gente que no sabe realmente la autoridad que Cristo, y quiero que nos enfoquemos en esto, Cristo delegó sobre usted y delegó sobre mí, sobre el cual la palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Y si vemos la vida plena, total de Cristo, el ministerio
desde su nacimiento hasta la crucifixión, nos vamos a dar cuenta que ya en el ocaso de su ministerio, Él usa una expresión donde dice: ejemplos os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Es decir, y en un momento, un escenario de grandes milagros, de grandes cosas, Jesucristo no se muestra sorprendido. Es decir, todavía estamos hoy en el Evangelio donde nos asombramos de que alguien ore por un enfermo y el enfermo se sane. Es decir, nos asombramos de lo natural de Dios, porque estamos acostumbrados a vivir en lo no natural de Dios, en lo que es natural de los ojos humanos. Nos sorprendemos de que alguien se pare aquí y dé un testimonio de media hora: yo tuve tal enfermedad, tuve el SIDA, me desahuciaron los médicos, me dieron para morir a mi casa un mes, hace 5 años estoy aquí, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que Él llevó todas nuestras dolencias, que Él llevó todas nuestras enfermedades. El problema es que no hemos aprendido todavía a renunciar. No hemos aprendido a entregar. No hemos aprendido realmente a depender de Cristo. Decimos que dependemos de Él, lo proclamamos como Señor, pero nuestra vida diaria dice que todavía somos esclavos de algo. Cada vez que vamos a orar por alguien, pasen por aquí los enfermos, casi siempre pasan los mismos enfermos. Entonces el problema no es Dios. Obsérvelo. Obsérvelo. Si entienda, hermano, y esto lo voy a decir para la gloria del Señor. Mire, hay días que yo me levanto y me siento con el cuerpo cortado, como decimos, que me quiere dar fiebre. Y yo le he dicho a la fiebre: tú me vas a dar, pero va a ser en la noche, porque yo tengo que irme a trabajar. Y lo digo para la gloria del Señor y con toda honestidad. Y en la noche me da el calor que tenga que darme. Y al otro día vuelvo y me tiro para la calle. Porque el Señor me ha enseñado a hablarle a mi cuerpo, a hablar a todo el escenario que rodea mi vida. Y todavía hoy, todavía en mi vida entera, siempre me gusta hablar en primera persona porque es la que yo vivo. No puedo hablar de la del otro, puedo hablar de la mía. Mi vida entera es un testimonio. Pudiéramos dar la tarde entera yo hablando de mi vida. Pero siempre para gloria de Cristo. Para gloria del Señor. Haciendo unas comparaciones del antiguo pacto, del nuevo pacto, vamos a encontrar algunos puntos en común. Vamos a encontrar que el primer punto muy común en los dos pactos es que el autor es el mismo. En ninguno de los acuerdos es el hombre que ha dicho lo que se va a hacer. En los dos es Dios el que ha dicho cómo se van a hacer las cosas. El enfoque del pacto de la ley era la vida terrenal. Y quiero que pongan ojo a esto. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos difíciles. Señores, la Biblia habla de muchas cosas que se van a meter en la iglesia. La Biblia habla de los escogidos. Habla que serán engañados aún los escogidos. Señores, para engañar a un escogido hay que serle convincente. Estamos hablando que el nivel de apostasía, que el nivel de engaño que se está metiendo en las iglesias no es algo sencillo. Estamos diciendo que no todo lo que se para en este lugar es de Dios. Y es por aquí, hermano, siempre hemos dicho esto. Este es el filtro, este. Y si la gracia hace énfasis en algo, es en matar el espíritu del hombre.
es en matar el orgullo del hombre. Si de algo habla la gracia, empezando por Cristo, es de morir. En los dos pactos habla de un sacrificio. Alguien tuvo que morir por usted y por mí para que podamos ser justificados delante del Padre. En la ley, un cordero. Y si vamos más atrás, vamos a ver que se hacían sacrificios constantes todos los años. Entraba el sacerdote, entraba al templo, pasaba el lugar, solo él tenía acceso al lugar santísimo. Es decir, la gracia es algo grande. La gracia es algo de lo cual nosotros no hemos entendido realmente a qué hemos sido llamados y qué nosotros representamos en esta tierra. El problema es que a veces el principal enemigo somos nosotros mismos. Hay un día en que usted y yo tenemos que sacudirnos y mandarnos a callarnos a nosotros mismos. Y como decimos los pentecostales, si es necesario reprendernos a nosotros mismos. Hay días en que usted tiene que ministrarse. Que usted tiene que sentarse y hablarse a sí mismo. En que usted no está en condiciones de ministrarle a nadie. Porque usted no puede sanar a otra gente si usted está enfermo. Esto es delicado, hermanos. Esto es delicado. Este evangelio es complejo. Y si en la ley éramos justificados por un cordero, se ofrecían sacrificios y se le ponían parchos a los pecados del pueblo, porque todos los años había que hacer lo mismo, para podernos hacer aceptos mínimamente delante de Dios. Porque si leemos la palabra y nos vamos a la vida de Moisés, dice la Biblia que el pueblo tenía miedo. El pueblo escuchaba el estruendo y el mover de Dios. Llegó un momento que le dijo a Moisés: ve tú, nosotros nos quedamos aquí, tú no dices lo que él diga. Es decir, el escenario era fuerte y no todos fueron Moisés. Es decir, no todos tenían la investidura que tenía Moisés para estar delante de la presencia de Dios. Entonces, este asunto del pastorado, no quiero entrarme muy profundamente, porque no quiero entrar en mensajes de crítica. Solamente quiero decir lo que Dios pone en mi mente y en mi corazón. Este asunto del apostolado, esto es fuerte. Si bien es cierto, porque le voy a decir algo, yo me he puesto a analizar la luz de la palabra, y si bien es cierto que lo que la Biblia registra en términos real es la palabra apóstol, hay que estar claro, esto no es emoción, esto es palabra, es lo que dice la palabra. Si bien es cierto que lo que la Biblia registra es el apostolado, el problema no está en el nombre, el problema está en el espíritu del apóstol. El problema está en lo que está envolviendo lo que tú te llamas que eres. Tú eres apóstol porque hay que caerte atrás. Tú eres apóstol porque hay que ponerte guardaespaldas. Hay que ponerte... ¿Qué es esto? ¿Qué evangelio es este? ¿Dónde lo dice aquí? Por Dios. Y tenemos que meternos cada día en esta palabra, señores. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos llamados a meternos aquí, a irnos de rodillas. Estamos en unos tiempos, hermanos, de convulsión mundial. Este problema no es local. El problema de nosotros no es una iglesia, ni un templo, ni una casa. El problema de nosotros va más allá. El problema de nosotros es de misión y proyecto. El problema de nosotros es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y si en el momento que Cristo venga, o en el momento que a usted le toque ir a su presencia, cuando Él le pregunte, ven y dame cuenta, usted tenga la respuesta. Y esto yo lo digo con temblor, se lo digo con toda la honestidad. Esto no es un juego, no se puede jugar al evangélico.
No se puede jugar al fanatismo, al sensacionalismo. No es eso lo que Cristo viene a buscar. Cristo viene a buscar una iglesia. Y si algo demandan, los dos pactos mandaban obediencia, mandaban santidad. En ambos pactos se le exigía al pueblo integridad. Lo que pasa es que en uno no tenían a Jesucristo y Dios lo cortaba ahí mismo. Si se lee la ley, léase Éxodo en su casa tranquilo, tómese un tiempo porque es amplio. Se va a dar cuenta que las leyes eran 600 y tantas. Señores, en ese pacto Dios invadió la vida completa del pueblo. Yo digo, ya las cosas, esa es la constitución por la cual ustedes se van a regir. Ya las cosas cambiaron. El que no hiciera pequeña sencillez, y ahí habla hasta del que tiene un animal y este animal es bravo, un toro, y cuernea al otro. Hasta de eso, de los animales habla. La ley habla de cuando que tenga un toro y es bravo y cuernea a otro toro y el otro muera, que vaya delante de los jueces y que los jueces digan lo que hay que pagar. Y si el dueño lo sabía y se comprueba, que maten al dueño. Señores, el asunto, este evangelio no es comodidad terrenal. Esto no es eso. El Hijo del Hombre no tenía ni siquiera donde recortar su cabeza. No es eso. Y la Biblia habla del que milita para el Señor, que no se enrede en los negocios de esta vida. No está comiendo. La existencia se nos está yendo la juventud, hermano. Se nos está yendo la vejez, se nos está yendo la vida. Y estamos pasándole al lado a la gente y no le estamos hablando de Cristo a la gente. No hay un nivel profundo. Dios nos ha llamado a intimidad. Y nos llama y nos llama. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esperar que Él venga personalmente. Y trate directamente de face to face con nosotros. Lo está mandando a decir, hermano. La presencia de Dios no la resiste todo el mundo. Dios está usando gente para que usted se meta con Dios. Dios quiere hacer grandes cosas. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad hoy. A través de la iglesia, a través de la gracia, fue a la iglesia que le fue delegada toda la responsabilidad de la gente que se pierden hoy. Y estamos jugando a 2 y a 3 caras. A veces estamos aquí y en la calle no tenemos ningún tipo de testimonio. Y si bien es cierto que todo esto es misericordia de Dios, porque nunca estamos aceptos a la presencia de Dios. Si por nosotros nunca estamos en condiciones de llegar delante de Dios, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros somos seres caídos, pero Cristo es el único que nos ha hecho aceptos. Es el único que nos ha limpiado. Es un último, hermano, el último sacrificio. Nos entró a un nuevo gobierno. Y ese gobierno, las reglas son claras. Y empieza en el libro de los Hechos. Que dicen los que saben que todavía lo estamos viviendo. Que no ha terminado todavía. Entonces, la iglesia, yo entiendo que debemos revisarnos. Yo entiendo que cada uno debe revisarse. Yo entiendo que tenemos que venir un poquito más para atrás. Que si bien es cierto que las circunstancias no permiten muchas cosas en nuestra vida hoy, no podemos igualarnos a los tiempos pasados por muchas cosas, pero los principios son los mismos. La santidad es la misma ayer y hoy. La integridad es la misma ayer y hoy. La obediencia es la misma ayer y hoy. Entonces, esta es la sangre del nuevo pacto. Vamos a sujetar todas estas cosas, señores.
A veces venimos a un culto y en vez de salir edificado y fortalecido en el Señor, la gente sale confundida. No saben quién creer. La gente, a veces hay personas que vienen aquí y creen que lo que han creído por tanto tiempo se le va al suelo por un mensaje que lo avasalla. Porque a veces entendemos que este lugar aquí es para destruir. Y esto no es para destruir, esto es para edificar. Si su corazón tiene algo contra alguien, vaya donde su hermano. Hoy más que nunca hay divisiones dentro de las iglesias. Hoy más que nunca hay hermanos que no se saludan. Hermanos, son cosas elementales de este evangelio. Usted podrá ser, no el más usado, no. Usted podrá, porque por donde pase todo el mundo se sane, se levante y se levanten los muertos. Si usted no se humilla delante de Dios, si usted no reconcilia su vida, si hay alguna diferencia con alguien, hay problemas. Hay problemas. Este no es un asunto de ganarnos al mundo. Este es un asunto de ganar nuestra alma para Cristo. La responsabilidad primordial mía es salvarme. Después yo puedo salvar al mundo entero, pero tengo que salvarme yo primero. Porque ¿de qué me sirve haber salvado al mundo si yo me pierdo? Entonces, yo entiendo que la iglesia, y esto es un llamado que lo hago muy personal, y no estoy hablando nada más de esta iglesia, es la iglesia a nivel mundial, Señor, es la iglesia de Cristo. En la iglesia hay divisiones sociales. En la iglesia hay gente que se le dan preferencia. En la iglesia hay gente que tienen su grupo. Yo lo que quiero saber si a ese grupo es que Cristo viene a buscar. Eso es lo único que yo quiero saber. Y se lo voy a dejar de tarea a cada uno en esta mañana. Gloria, gloria al Señor. En ambos acuerdos hay una promesa en contenido, que es la vida eterna. Si bien es cierto que el antiguo pacto era muy enfático en la vida terrenal, siempre se luchaba por una tierra prometida, por venganza, por cosas personales. No menos cierto es que el interés de Dios es que la gente se salvara, aunque el enfoque de los hombres de ese tiempo, y algo comentaba yo con un hermano ahorita parecido, que Dios da para su tiempo el interés en los hombres. El enfoque que Dios quería que usted y yo tuviéramos de la ley, es el enfoque que tiene la palabra. Y la palabra en la ley, en muy escasos momentos te habla de la salvación del alma. Todo era terrenal. Pero lo que ellos ninguno entendieron, aún el mismo Moisés, ni David, ni Abraham, ninguno comprendieron el concepto de Dios cuando Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, yo te bendeciré. Al que te bendiciere, yo lo bendeciré. Al que te maldijere, yo lo maldeciré. Es decir, nadie se va a meter con ustedes, con tu pueblo, con tu simiente, si no se mete primero conmigo. Él no entendió. Quizás su mente divagó en una nación de gente. Él no entendió que el asunto era global, que abarcaba toda la raza humana. Todo aquello, lo que era simplemente, hermano, era un anuncio de lo que había de venir.
La ley, la gracia, era algo plasmado de manera práctica y humano y físico de un mundo espiritual que venía luego, de un enfoque espiritual. Yo soy de los que digo que nosotros vivimos, para mí el desierto es esta vida. Hay quienes dicen que el desierto es un proceso, es una prueba. El desierto es la vida para mí. Dígame de ustedes, ¿a quién le pasan 10 años sin un problema? 10, le voy a poner 10, yo creo que le voy a poner mucho. 10 años sin que se le vaya un ser querido. 10 años sin una enfermedad catastrófica en la familia. 10 años sin que alguien caiga en un problema. Es decir, el problema es que no vamos a ganar la vida eterna de acuerdo a cómo caminemos por este desierto. La vida es el desierto y tenemos que aprender a entender que el enfoque de Dios es que con esta vida, este peregrinar, nos vamos a ganar la eterna. Si nos vamos en murmuración y pecado, nos vamos a quedar enterrados en el desierto. Si nos vamos en divisiones y chismes, nos vamos a quedar enterrados en el desierto. Si nos llevamos de los deseos de la carne y de las cosas que los ojos ven, nos vamos a morir en el desierto. Si no entendemos que esto es un pasar para realmente conquistar una vida eterna y llevar a otro a que la conquisten. Porque el problema de la vida es que a veces nada más no se pierde una persona, hace que los otros se pierdan. Es decir, nuestra conducta a veces hacen que los otros no quieran acercarse a Dios. Y yo siempre me gusta el punto de que me gusta más que tú me prediques con lo que tú haces. Predícame menos con lo que dice y predícame más con lo que hace. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, hermano. Si a veces dentro estamos mal, fuera vamos a estar bien. Entonces, yo creo que Dios nos está llamando a una reflexión. Hay mucho pronóstico, hermano. Hay mucho pronóstico a nivel mundial de confusión. Pronóstico catastrófico. Y los creyentes a veces tenemos miedo. Pero la pregunta mía es, ¿a qué debemos tenerle miedo? Nuestra vida es esta, lo que vemos. Es por esto que estamos luchando. Es a esto que estamos aferrados. A lo que estamos viviendo en la actualidad. Según dice la palabra, bajo la gracia, es que nosotros estamos buscando vida eterna. Y la vida eterna solo la da Cristo Jesús. Hermanos, en uno, ya estamos terminando, en uno se usaba un cordero con cierta característica exigida por el mismo Dios en uno de los sacrificios, en la ley, que simbolizaba a Jesucristo. Ellos tampoco lo sabían. Pero hoy usted y yo tenemos la ley, tenemos la gracia, conocemos los símbolos, conocemos los pronósticos, conocemos los anuncios y aún así estamos dando tumbo. Aún así no sabemos en quién hemos creído. Aún así nos movemos por profecía. Aún así tiene que subirse a decirnos aquí lo que nos dice la palabra. Que te ensancharé, que te bendeciré. Eso lo dice ahí. No tiene que decírmelo nadie. Es decir, nos estamos moviendo por emoción, por profecía. Una profecía no levanta y una profecía no acuesta. Pero aquí están todas. Usted quiere profecía, métase ahí. Le gusta la profecía, métase ahí. Que de ahí no se va a salir. Entonces, esto no es emoción. Esto es vivencia. Esto es vivirla. Esta hay que vivirla. El cielo la va a alcanzar que la viva.
Por eso yo digo que es bienaventurado el que conoció y se murió ahí mismo. Yo sé lo que digo, que el ladrón fue un palo que dio, hermano. Y el que se muere enfermo, yo lo veo como un privilegiado. El que Dios le da la oportunidad de coger 3 meses de cama y se arrepiente, se murió con Cristo. Ahí entra la parábola del hombre que salió a contratar obreros para su viña, que lo fue buscando de hora en hora y al último le pagó lo mismo que al primero. Es decir, yo tengo 25 años aquí peleando este evangelio y uno que se convierte ahora y se muere le toca lo mismo. ¿Qué le parece? Habrán galardones, habrán regalos, pero al final yo lo que quiero es salvarme. El asunto mío no está en los galardones, el asunto mío está en que yo me salve, en que mi familia se salve. No, los galardones y gánenselo todo. Yo contar delante del Señor ya. Yo con eso tengo. Hermanos, entonces tenemos que empezar a vivir bajo gracia. Si bien es verdad que Dios lo puede usar a grandes dimensiones, yo creo en eso. El problema es nosotros. El problema es, yo creo que el mayor milagro es usted trabajar con su espíritu. Es usted poder nacer de nuevo. Y es usted entender que usted es un sembrador. Y que todos sus actos predican por sí solos. Positiva o negativamente. Sus hechos. En su sector, ¿qué dice la gente de usted? Hágase una encuesta como dijo Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Realmente vive usted bajo la gracia? ¿O vive bajo la ley? ¿Anda usted con una Biblia aquí debajo del brazo profanando un evangelio, a veces sensacionalista, pero no extiende la mano al necesitado? No se acerca al andrajoso y al que está sucio, porque está andrajoso y está sucio. No le quita la sed al que tiene sed, si tiene usted agua. No le quita a usted el hambre al que tiene hambre teniendo comida. Por Dios. Por Dios. No criticamos de manera personal, yo no critico todo lo que quisiéramos tener. Yo hasta cierto punto lo veo normal. El problema es que eso es añadidura. Que cuando la Biblia ha hablado de hombres de Dios, que Dios lo ha bendecido y lo ha puesto en preponderancia, observe que siempre el espíritu de ese hombre ha sido sujeto a Dios. Y lo que menos ha tenido por prioridad es las añadiduras. Es Jehová Dios, Jehová quitó. El espíritu de David. ¿Por qué dice la Biblia que este hombre tiene un corazón conforme a Dios? Porque no todos tienen la capacidad de ser rey y quitarse la ropa y volverse siervo. Delante del pueblo yo puedo ser rey, ahora delante de Dios lo que soy es un siervo. Y llegará un día que usted va a tener que dejar el reinado para actuar como siervo. Si se le trepó el espíritu de rey cuando debió ser siervo, usted, como decimos los dominicanos, no lo voy a decir de aquí por respeto. Ese espíritu, eso es lo difícil trabajar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, pero es en el espíritu tuyo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque se nos trepa, se nos acercan, hermano. Dios bendiga su mensaje, Dios lo usó. De repente no creemos la gran cosa y creemos entonces que es a mí nada más que Dios me usa, que tú el que se suba aquí no eres Dios, que nada más soy yo el que hablo palabra de Dios. Entonces el problema es de espíritu, el problema soy yo. Entonces la palabra, a Dios no hay que conocerlo por otra vía, Dios está ahí. Que Él se manifieste por multiplicidades de medios, es verdad, pero siempre Dios va a estar sujeto a lo que dice ahí. De ahí no se va a salir. Cuando Dios estableció algo, Él lo cumple. Mire,
aunque al rato él mismo se arrepienta. Está demostrado en la Biblia. Está demostrado que cada vez que Dios ha destruido la humanidad, Dios se ha arrepentido. Está demostrado que en una ocasión Dios le dice a Moisés, literalmente, ese pueblo tuyo me tienes harto. Oye a Moisés, el pueblo de él, me tienes harto. Le dice a Moisés, lo voy a matar a todo en este desierto. Dice la Biblia. Y Moisés le dice a Dios que se arrepienta. Eso dice la Biblia. Y la Biblia dice, ¿qué dice? Que él se arrepintió. ¿Pero por qué Moisés le dice a Dios que se arrepienta? No es porque Moisés se creía superior a Dios. Él le dice a Dios, arrepiéntete, porque ¿qué va a pensar las demás naciones? Que tú sacaste a este pueblo de Egipto y lo trajiste a morir aquí en este desierto. ¿Qué van a pensar de ti? Decía, a quien Moisés está cuidando es a Dios. En esta vida de esta tierra, el énfasis de Cristo era la gloria de Dios. Se vendió como Dios en muchos casos, y cuando se quería trepar, dijo, es el Padre. Él es el bueno. A mí no me vengan con bondades. Yo no soy bueno, yo estoy aquí. Yo soy un hombre. El Padre, Él es el único bueno. A Él es la gloria. A Él es la alabanza. A Él es la adoración. A Él es la exaltación. Es a Él. No es a las añadiduras. ¿Me entienden? Y tenemos que cuidarnos de todo esto, porque a veces la gente, no es que nadie es malo o es bueno, es que nosotros tenemos que cuidarnos de torcernos en el camino. Es que a veces hacemos cosas que creemos que están bien, y si no nos metemos aquí, no nos vamos a dar cuenta que están mal, y posiblemente habremos llevado a alguien a que esté mal igual que nosotros. Pero tu intención es agradar a Dios. Porque el problema es que la confusión se mete dentro de las buenas intenciones y los buenos propósitos. Y de repente te das cuenta que ya tú no sabes en qué situación tú estabas y cómo yo me pude meter en esto, cómo yo caí en aquello. Es decir, esta iglesia es de Cristo. Y el fin de la iglesia es ir a la presencia de Dios. Y todos los actos de nosotros como iglesia tienen que estar sujetas a la gloria de Cristo. Fue Cristo quien murió por ti, quien murió por mí, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nadie más. Nadie más. Un solo camino. Un solo pacto. Ahora vivimos por gracia, no vivimos por ley. No vivimos por profecía, vivimos por gracia. No vivimos por obra, vivimos por gracia. Y tenemos que empezar a vivir la gracia. Y lo que la gracia implica. Dejar de lado muchas veces proyectos y propósitos personales. Métalo a la gracia. Métalo al señorío de Cristo. Porque usted dijo que Él era su Señor. Y si Él es su Señor, usted no se gobierna. Todo bajo el señorío de Cristo. Él murió por usted y Él murió por mí. Y Él viene a buscar su iglesia, la que Él lavó con su sangre. Esa es su iglesia y Él sabe cuál es. Entonces tratemos de nosotros estar ahí dentro de ese número. Amén. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios.